Finalmente se acaba de declarar una tregua entre Israel y Hamás. El problema es que no necesariamente estas son buenas noticias, y no lo son para también la administración de Joe Biden. ¿De qué se trata esto y por qué esta puede ser un arma de doble filo? Vamos a comentarlo. Israel ha acordado con Hamás una tregua temporal para la liberación de rehenes. Hasta aquí todo está en orden. Se habla de que Hamás va a entregar 30 niños, 12 mujeres y, adicional a esto, 8 madres durante el alto al fuego que va a durar 4 días. Esta en realidad es una buena noticia porque al menos se ha logrado negociar el tema de los rehenes, pero aquí hay algo bastante preocupante, como hemos comentado, que no se está tomando en cuenta. Primero, ambas partes han dicho que sí, se ha llegado pues a este cese al fuego durante 4 días, pero este tipo de negociación, que ha durado muchos días en tener algún tipo de resultado, ha sido llevado por la intermediación de Qatar y de Egipto. Es decir, Estados Unidos no ha tenido nada que ver aquí. Y aquí la situación se pone un poco más tensa porque Benjamín Netanyahu ha dicho que en todo momento Estados Unidos los ha estado presionando mientras se llevaba a cabo la negociación para decirles que, por si acaso, tienen que negociar bien. A pesar de todo esto, el propio Israel ha decidido tomar su propio camino, lo cual estaría demostrando primero que la relación de aliados que hay entre Estados Unidos e Israel ya no es como antes. Y en otro punto también relevante, entender que Estados Unidos no ha logrado un alto al fuego significaría un golpe a la administración de Joe Biden de cara a las próximas elecciones. Pero aquí no termina todo. Existe una tensión latente también porque después de que se haya acordado esto y que ya es una realidad, acaba de salir al frente Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, a decir que por si acaso esto no significa que el conflicto sea terminado. Se sigue en guerra y ni bien terminen estos 4 días y ni bien se entreguen a los rehenes, van a atacarlos todavía más. Claro, si esto dice la administración de Israel, significa que se estarían preparando para tal vez una agresión todavía más fuerte. Hamás no ha dicho nada al respecto, pero se entiende que ellos van a tomar medidas. ¿Se van a aprovechar estos 4 días entonces para posicionarse todavía más en el conflicto? Entonces, en resultado, sí, se van a entregar rehenes, pero en estos 4 días ambos bandos se van a armar hasta los dientes o van a ejecutar algún tipo de acción, porque al final del día, si dice Netanyahu que están en guerra, como es una realidad, recordemos la famosa frase de que en la guerra todo se vale. Esto va a terminar entonces generando una escalada terrible si es que se termina confirmando que se rompe en este caso la tregua o que se termine ejecutando algún tipo de tensión todavía mayor después de 4 días. Hablando, sin embargo, de la triste situación que se está viviendo en Oriente Medio, debemos comentar que Gaza acaba de salir al frente a decir que ya no pueden contar el número de fallecidos debido al incremento de los ataques de Israel. Se estaba dando cifras con respecto a lo que estaba sucediendo en Palestina. Al inicio fueron criticadas por Occidente, quien decía que no le creía, en este caso, precisamente a la administración de no el grupo Hamás, sino del gobierno palestino, porque podría ser información sesgada, que buscaba el sensacionalismo, que buscaba atacar al propio Israel diciendo que estaban básicamente haciendo ataques directos contra los civiles. Pero sin embargo, después de un tiempo, incluso la administración de Joe Biden empezó a reconocer que las cifras de Israel no solamente eran raras, sino que las de Palestina tenían más sentido. Es más, incluso llegaron a decir que las cifras de Palestina ni siquiera eran las reales, que en este caso las víctimas de este conflicto eran todavía mayores. Claro, la propia Organización de las Naciones Unidas en un primer instante les empezó a creer y ahora piensa lo mismo que Estados Unidos, que las cifras son mucho más altas, pues ahora sale Gaza a decir que ya no pueden seguir contando, tristemente, la cantidad de personas que han perdido la vida en este conflicto armado. Y sí, estamos hablando solamente de la parte palestina, y en este escenario entonces toca ver lo que va a hacer la Organización de las Naciones Unidas, lo que va a hacer Washington con respecto a el número de lo que está sucediendo en esta parte del mundo, las cifras que se manejan y en este caso si realmente en algún momento el mundo va a ser consciente o va a ser capaz de entender cuál ha sido el precio, sobre todo humano, que se ha pagado en este conflicto que está muy lejos de terminar. Y para muchos esto también demostraría que la propia administración de, en este caso, Benjamín Netanyahu, hizo lo que el mundo estaba esperando que precisamente no haga, una respuesta completamente desproporcionada después del ataque de Hamás, lo cual no justifica el ataque de Hamás para nada, pero solamente genera una espiral de odio que después de que pase lo que pase en este caso, sencillamente no va a terminar.
La implicación de terceros países en el conflicto palestino-israelí como respuesta a lo que está pasando evidentemente en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes han centrado entonces la cumbre virtual de emergencia que se ha llevado sobre la guerra en Oriente Medio de los líderes de los BRICS, así como de los estados que se van a incorporar al bloque en enero del 2024. La declaración final entonces de los líderes del grupo de los BRICS exige una investigación independiente y transparente de los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza y la liberación inmediata de los rehenes secuestrados por Hamás. Es decir, se habla de la responsabilidad por ambos lados. Ahora, lo que está diciendo en este caso el grupo de los BRICS es que condena cualquier acto de violencia dirigido contra los civiles palestinos, pero también los de Israel, incluidos los actos de provocación, que hicieron también una suerte de hincapié en que los civiles deben ser protegidos de acuerdo con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Al concluir, los líderes hicieron un llamado en este caso a una tregua humanitaria inmediata y de largo plazo, no los 4 días que ya se ha transado entre, en este caso, Israel y el grupo Hamás. Y esto está intentando cesar las hostilidades en Oriente Medio, a pesar de que el propio Benjamín Netanyahu después salió al frente a decir que en realidad el conflicto iba a durar todavía más, que no ha terminado la guerra y que una vez acaben estos 4 días sencillamente iban a atacar con todo, lo cual demuestra que esta puede ser una antesala todavía preocupante. Y sí, en este caso también se ha destacado que debido al sabotaje de las decisiones de la propia Organización de las Naciones Unidas, que prevé claramente el establecimiento y la coexistencia pacífica de 2 estados independientes y soberanos, es decir, tanto de Israel como de Palestina, más de una generación de palestinos se ha creado en una atmósfera de injusticia, que obviamente es mostrada hacia su pueblo, y los israelíes no pueden garantizar plenamente la seguridad de su estado. Una crítica directa no solamente a la Organización de las Naciones Unidas, sino al mundo que Occidente moldeó hasta este momento. En este caso, entonces, el grupo de los BRICS han solicitado que la comunidad internacional termine unificando esfuerzos para poder, en este caso, desescalar la situación. Y sí, si tiene que tomar medidas el grupo de los BRICS, lo haría contra Israel y contra Palestina, y muy a pesar de la Organización de las Naciones Unidas. La administración de Joe Biden acaba de hacer un reconocimiento que no se puede creer. Básicamente ha dicho que bueno, en este caso los rehenes que se han llevado de Israel, no todos están bajo el control del grupo Hamás. Así como lo escuchan, aparentemente otros grupos, otras personas, organizaciones habrían también aprovechado el escenario para ejecutar algún tipo de secuestros a diferentes civiles en la Franja de Gaza, sobre todo de la parte de Israel. En este caso, entonces, Estados Unidos ha admitido que existe una posibilidad de que el movimiento palestino Hamás no tenga el control de todos los rehenes que han sido capturados tras este ataque. Él dice que entonces ha evaluado a través del Departamento de Estado, el propio portavoz Matthew Miller comenta pues que sí, bueno, han estado evaluando que Hamás podría no tener el control de todos los rehenes. Esto lo ha dicho en una sesión informativa, horas antes de que el grupo islamista y Tel Aviv llegaran a este acuerdo para la liberación de rehenes de ambos bandos. De acuerdo con lo que contempla Hamás, se van a liberar, como hemos comentado en anteriores videos, 30 niños, 12 mujeres y adicionalmente 8 madres durante este alto al fuego de 4 días. A cambio, Tel Aviv va a liberar hasta 150 prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles de Israel, según ha confirmado también el propio Hamás. Ambas partes han acordado que se va a permitir entonces la ayuda humanitaria tanto en territorio de la Franja de Gaza como el que se necesite incluso hasta Cisjordania. Según las autoridades locales y los organismos de la Organización de las Naciones Unidas, esta situación no necesariamente va a desescalar lo que se está viviendo en esta parte del mundo, pero al menos va a ayudar a los civiles que en este momento están en un escenario inhumano. Pero aquí lo preocupante es entonces, ¿dónde están todos los rehenes? Porque básicamente lo que dice el grupo Hamás es que no tienen el control de todos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué no se estaría hablando o no se da al menos algún tipo de nombre o posibilidades de qué otro grupo terrorista o grupo armado está detrás de este escenario? Estas son las preguntas que hasta ahora el mundo no se puede responder. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario, que compartas esta publicación nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.